Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Felipe Galán y esto es Se habla español. Bienvenido al primer podcast de Se habla español, un espacio que nace con la intención de ayudarte a entender mejor, como no podía ser de otra forma, a los españoles. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo. En cada programa podrás escuchar la voz de un personaje distinto y yo te explicaré el significado de las palabras o de las expresiones más difíciles. De esa forma ya verás cómo poco a poco irás mejorando tu español. Pero en este primer podcast, antes de escuchar a nuestro primer invitado, me gustaría presentarme un poquito mejor para que me conozcas. Como te decía al principio, mi nombre es Felipe Galán. Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid hace ya muchos años, en 1997. También soy especialista universitario en la enseñanza de español como lengua extranjera por la Universidad de Cantabria, un título que obtuve en marzo de 2015, es decir, hace muy poquito tiempo. También he sido profesor asociado de periodismo en la Universidad Carlos III de Getafe, en Madrid, en concreto desde 2006 a 2010. También he escrito 2 novelas, El Círculo Verne y La Sombra de Nayá, y soy autor de 3 libros infantiles, Pedro y el invento del siglo, Operación Ozono y Amigo Diverso. Y ahora sí, después de mi presentación, vamos a escuchar al primer personaje de Se habla español, que es ni más ni menos que Su Majestad el Rey de España, Don Felipe VI. Lo que viene a continuación, lo que vas a escuchar, es un fragmento de su discurso de proclamación del día en el que se convirtió en rey tras la renuncia, dicho con otras palabras, tras la marcha, tras la abdicación de su padre, don Juan Carlos I. Atento a lo que dice y luego lo analizamos juntos. Vamos allá. Comparezco hoy ante las Cortes Generales para pronunciar el juramento previsto en nuestra Constitución y ser proclamado Rey de España. Cumplido ese deber constitucional, quiero expresar ante todo el reconocimiento y el respeto de la Corona a estas cámaras, depositarias de la soberanía nacional. Y permítanme que me dirija a sus señorías y desde aquí, en un día como hoy, al conjunto de los españoles. Inicio mi reinado con una profunda emoción por el honor que supone asumir la corona, consciente de la responsabilidad que comporta y con la mayor esperanza en el futuro de España. Una nación forjada a lo largo de siglos de historia por el trabajo compartido de millones de personas de todos los lugares de nuestro territorio y sin cuya participación no puede entenderse el curso de la humanidad. Una gran nación, señorías, en la que creo, a la que quiero y a la que admiro, y a cuyo destino me he sentido unido toda mi vida como príncipe heredero y hoy ya como rey de España. Bueno, pues eran las palabras del nuevo rey de España, de don Felipe VI, el día de su proclamación. No sé qué tal te ha ido, si has entendido mucho, si no has entendido nada. Imagino que habrá palabras algo difíciles, algo complicadas, pero bueno, lo vamos a analizar, como te decía, frase por frase. Empezamos por la primera. Dice el rey don Felipe VI: comparezco hoy ante las Cortes Generales para pronunciar el juramento previsto en nuestra Constitución y ser proclamado Rey de España. Lo vamos a escuchar otra vez y después te explico las expresiones o las palabras más difíciles. Comparezco hoy ante las Cortes Generales para pronunciar el juramento previsto en nuestra Constitución y ser proclamado Rey de España. Venga, vamos a entender esta primera frase. Comparezco hoy ante las Cortes Generales. ¿Qué es comparecer? Este verbo significa presentarse, acudir, asistir, estar delante de una persona o de varias personas. Por tanto, en esta frase, comparezco hoy ante las Cortes Generales, lo podríamos decir de otra forma. Me presento hoy ante las Cortes Generales, o acudo a las Cortes Generales, o me pongo delante de las Cortes Generales. ¿Qué son las Cortes Generales? Pues en España se refiere al Senado y al Parlamento, es decir, donde trabajan los senadores y los diputados
para aprobar las leyes o las normas con el objetivo, con la intención de mejorar la vida de los españoles. Esos son las Cortes Generales, las dos cámaras donde reside la soberanía popular. En el caso de España, el Senado y el Parlamento, el Congreso de los Diputados. Vale. Comparezco hoy ante las Cortes Generales, ya lo hemos analizado, para pronunciar el juramento previsto en nuestra Constitución. El verbo pronunciar, pues aquí se refiere a decir o a hablar en alto, por ejemplo. Por tanto, comparezco hoy ante las Cortes Generales para decir, en vez de pronunciar, decir el juramento previsto en nuestra Constitución. Juramento, ¿qué es un juramento? Pues bueno, el verbo jurar significa prometer, por ejemplo, o asegurar que vas a cumplir algo. En este caso, el rey promete que va a cumplir su trabajo. Y juramento, pues no es ni más ni menos que el sustantivo del verbo jurar, es decir, el acto de anunciar tu promesa. Eso es el juramento. Entonces el rey se presentó ante las Cortes Generales para pronunciar, para decir su juramento, un juramento que está previsto de antemano en la Constitución. ¿Y qué es la Constitución? Pues bueno, la Constitución es el conjunto de leyes, el grupo de leyes más importante de un país, en este caso de España. Por tanto, comparezco hoy ante las Cortes Generales para pronunciar el juramento previsto en nuestra Constitución y ser proclamado Rey de España. Ser proclamado es lo mismo que decir ser nombrado Rey de España. Vale, pues ya tenemos la frase completa. Comparezco hoy ante las Cortes Generales para pronunciar el juramento previsto en nuestra Constitución y ser proclamado Rey de España. Vamos con la segunda. Cumplido ese deber constitucional, quiero expresar ante todo el reconocimiento y el respeto de la Corona a estas cámaras, depositarias de la soberanía nacional. Bien, dice aquí Felipe VI, cumplido ese deber constitucional, quiero expresar ante todo el reconocimiento y el respeto de la Corona a estas cámaras depositarias de la soberanía nacional. Vamos por partes. Deber. Aquí se refiere a la obligación de realizar o de hacer el juramento que está escrito en la Constitución, la promesa de que va a cumplir sus funciones como rey. Cumplido ese deber constitucional. Quiero expresar, es lo mismo que quiero decir, ante todo, sobre todo, por encima del resto de cosas, el reconocimiento, es decir, la admiración por lo que hace una persona o por lo que representa una institución. Eso es el reconocimiento, admiración. Y el respeto de la Corona a estas cámaras. El respeto también tiene el sentido de admiración. Y cuando habla de corona, pues se refiere a la casa del rey. El respeto de la Corona a estas cámaras. Las cámaras, como te dije al principio del podcast, hacen referencia al Senado y al Parlamento, a las Cortes Generales, según decía en la primera frase. Y por último, depositarias de la soberanía nacional, que guardan, que garantizan el poder del pueblo, porque es el pueblo, los ciudadanos, los que eligen a sus representantes en las elecciones generales. Se suele decir que el pueblo es soberano, que el pueblo manda, que tiene la última palabra, aunque siempre a través de sus representantes, que como decía, son aquí en España los diputados y los senadores. Bien, pues ya hemos terminado con la segunda frase de Su Majestad el Rey Felipe VI. Vamos con la tercera. Y permítanme que me dirija a sus señorías y desde aquí, en un día como hoy, al conjunto de los españoles. Venga, voy a repetir sus palabras. Y permítanme que me dirija a sus señorías y desde aquí, en un día como hoy, al conjunto de los españoles. Bien, permítanme, el verbo permitir es sinónimo, significa lo mismo que dejar. Por tanto, y déjenme que me dirija, dirigirse es hablarle a alguien. Me dirijo a ti, te hablo a ti. Por tanto, déjenme que le hable a sus señorías
que son los diputados y los senadores. Y desde aquí, desde este lugar, en un día como hoy, al conjunto de los españoles. El conjunto de los españoles se refiere a todos los españoles, porque, como sabéis, un conjunto es un grupo de varias personas o de varias cosas. Como decía, esta es la parte, el fragmento más sencillo del discurso de Su Majestad el Rey. Vamos con una nueva frase. Inicio mi reinado con una profunda emoción por el honor que supone asumir la corona, consciente de la responsabilidad que comporta y con la mayor esperanza en el futuro de España. Inicio mi reinado con una profunda emoción por el honor que supone asumir la corona, consciente de la responsabilidad que comporta y con la mayor esperanza en el futuro de España. Inicio significa comienzo, empiezo. Ya sabéis que en español no hace falta utilizar siempre el pronombre personal. Por ejemplo, aquí sería yo inicio mi reinado. Pero no, en España decimos simplemente inicio mi reinado. Te pongo otro ejemplo. Quiero comprar una casa. No es necesario decir yo quiero comprar una casa. Como has notado, aquí es diferente a lo que suele hacerse en inglés, por ejemplo. Vale, inicio mi reinado. Reinado es mi etapa como rey, mis años como rey de España. Eso es el reinado. Con una profunda emoción, es decir, con una gran emoción, con una gran alegría, con un gran entusiasmo, por el honor que supone asumir la corona. Honor en el sentido de orgullo, de privilegio. Y asumir aquí es aceptar, conseguir, obtener. Por tanto, con una profunda emoción por el privilegio, por el orgullo que supone aceptar la corona. Esta palabra, la corona, puede ser, como sabéis, la pieza de metal, normalmente de oro, que el rey se coloca sobre su cabeza, pero aquí se refiere a la institución, a la monarquía, una forma de gobierno de un país en la que la figura más importante es el rey, aunque, como sucede en España, no tenga mucho poder. Aquí, por ejemplo, el rey se limita a representar a nuestro país en eventos internacionales, pero no tiene capacidad de decisión. No puede tomar decisiones. Siempre tiene que cumplir lo que le diga el gobierno. Vale, seguimos. Consciente de la responsabilidad que comporta. Es decir, el rey sabe, es consciente, conoce que su cargo conlleva o implica una gran responsabilidad, muchas obligaciones. Y por último, con la mayor esperanza en el futuro de España. O sea, convencido de que en el futuro, en los próximos años, a España le va a ir bien. ¿Entendido? Pues continuamos. Una nación forjada a lo largo de siglos de historia por el trabajo compartido de millones de personas de todos los lugares de nuestro territorio y sin cuya participación no puede entenderse el curso de la humanidad. En este penúltimo fragmento dice el rey, una nación forjada a lo largo de siglos de historia por el trabajo compartido de millones de personas de todos los lugares de nuestro territorio y sin cuya participación no puede entenderse el curso de la humanidad. Una nación, aquí es lo mismo que un país, forjada, creada, a lo largo de siglos de historia, durante cientos y cientos de años. Como sabéis, un siglo es el equivalente a 100 años, por el trabajo compartido de millones de personas. Un trabajo realizado de forma conjunta. Eso quiere decir compartido por todos los españoles, que han sido millones a lo largo de la historia. De todos los lugares de nuestro territorio, de todos los sitios de España. Territorio hace referencia a la tierra que ocupa nuestro país, España. También se utiliza una expresión relacionada con esta palabra. En España solemos decir, este es mi territorio, que se emplea más o menos para decir, aquí mando yo. ¿Vale? Seguimos con la frase del rey. Y sin cuya participación, o sea, sin el trabajo de todos los españoles que han participado en crear esta nación, en forjar este país, no puede entenderse el curso de la humanidad. No puede comprenderse la historia de la humanidad, del mundo que conocemos. Porque siglos atrás, España
aunque parezca mentira, fue un país muy importante, casi tanto como Estados Unidos ahora mismo. No hay que olvidar, por ejemplo, que España colonizó América con la llegada de Cristóbal Colón. A eso se refiere aquí el rey Felipe VI. Y ya solo nos queda la última frase. Una gran nación, señorías, en la que creo, a la que quiero y a la que admiro, y a cuyo destino me he sentido unido toda mi vida como príncipe heredero y hoy ya como rey de España. Empieza diciendo el rey: una gran nación, señorías, en la que creo, a la que quiero y a la que admiro, y a cuyo destino me he sentido unido toda mi vida como príncipe heredero y hoy ya como rey de España. Una gran nación, un gran país. Señorías se refiere, como decíamos antes, a diputados y senadores. En la que creo, un país, una nación en la que confío de cara al futuro. A la que quiero, a la que amo. Y admiro, es decir, a la que veo con placer, con fascinación, con entusiasmo, y a cuyo destino me he sentido unido, a cuyo futuro me he sentido asociado, ligado, como príncipe heredero. El príncipe es el hijo del rey, encargado de asumir el cargo cuando su padre muere, o como en este caso, cuando el rey abdica, cuando decide dejarlo, cuando decide dejar de ser rey. Y hoy ya como rey de España, como Felipe VI. Son las últimas palabras del nuevo rey de nuestro país. Ahora, si te parece, vamos a escuchar el fragmento completo, una vez más, para que compruebes tus avances a la hora de entender lo que dice Su Majestad el Rey. Comparezco hoy ante las Cortes Generales para pronunciar el juramento previsto en nuestra Constitución y ser proclamado Rey de España. Cumplido ese deber constitucional, quiero expresar, ante todo, el reconocimiento y el respeto de la Corona a estas cámaras, depositarias de la soberanía nacional. Y permítanme que me dirija a sus señorías y desde aquí, en un día como hoy, al conjunto de los españoles. Inicio mi reinado con una profunda emoción por el honor que supone asumir la corona, consciente de la responsabilidad que comporta y con la mayor esperanza en el futuro de España. Una nación forjada a lo largo de siglos de historia por el trabajo compartido de millones de personas de todos los lugares de nuestro territorio y sin cuya participación no puede entenderse el curso de la humanidad. Una gran nación, señorías, en la que creo, a la que quiero y a la que admiro, y a cuyo destino me he sentido unido toda mi vida como príncipe heredero y hoy ya como rey de España. Bueno, pues ya hemos acabado por hoy. Espero que este primer podcast te haya servido para mejorar tu español. Si es así, valóralo, ponle una nota y no te olvides de compartirlo con tus amigos o con personas que, como tú, tengan ganas de aprender español. Y una cosa más, si tienes alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, puedes mandarme un correo electrónico, un email, a la siguiente dirección: sehablaespanolpodcast, con n, no con ñ, @gmail.com. O si te parece más cómodo, puedes hacerlo a través de Twitter, @espanolpodcast, @espanolpodcast, también con n, sin ñ. Bueno, pues aquí termina este primer podcast de Se Habla Español. Espero que te suscribas y que sigas escuchando las siguientes entregas. Hasta la próxima.